14:33 en la tarde. Bueno, tengo la sensación, sigue Francos allí, obviamente en la Cámara de Diputados, dando su informe en un clima verdaderamente muy caldeado. Yo tengo la sensación de que este gobierno está empezando a vivir el principio de su final. Hace ya un par de semanas que esto es muy notorio. Este entramado de las coimas entre la droguería suizo-argentina, Españolo, para Carina, Milei, para los Menem, está exponiéndolos claramente como la casta, algo que muchos y muchas todavía no veían. Pero me parece que eso es una partecita del desastre. En realidad esa es como, desde mi punto de vista, la gota que rebalsó el vaso, porque el principio del final es que este plan económico de saqueo brutal, no es un programa económico, es un plan para saquear a la Argentina, ya no se sostiene. Y me parece que aún el Círculo Rojo, el Poder Real, se da cuenta que este mascarón de proa, que es la pareja presidencial Milei, Javier y Carina, ya no se puede sostener más. En línea está Roberto Feletti, economista. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. Roberto, bueno, primero, dame una opinión de esto que se conoció en las últimas 2 semanas, que tiene que ver con este sistema de coimas que reveló Españolo. Mira, primero es un reflejo de la descomposición política interna del gobierno, porque evidentemente esto es o una operación que sale desde las entrañas del gobierno. Pero por el otro, el hecho más sintomático y que es grave, a la luz de la vara tan alta que puso la justicia para medir otras situaciones de licitaciones, es que un proveedor del Estado pase de facturar 3.600 millones de pesos a 108.000 millones de pesos en escasos meses. Creo que ese es el punto que pone en discusión todo, porque ¿cuál es la capacidad operativa de una empresa que puede abastecer legítimamente a una agencia del Estado por 3.000 de más que decuplicar esa facturación? No existe, no hay empresa que pueda hacer eso en poco tiempo. Entonces hay que ponerlo en cuenta. El otro punto es que este gobierno, desde el punto de vista social, se dedicó a agredir a los sectores que no se podían defender. No hay nada más vulnerable que un discapacitado. Y eso es muy cobarde, muy cobarde. Vos no agredís al que no se puede defender, ¿no? Digo, esto es lo que ha hecho este gobierno en el plano social. Y en el plano político, evidentemente, hay una descomposición interna. El problema más grave, como vos lo señalabas, es la crisis económica. El programa económico que lleva adelante Caputo, que reproduce lo que hizo entre el 2016 y el 2018, lo único que ese momento lo hizo con financiamiento del sector privado, con deuda. Acá lo hizo tragándose cuánto dólares le entraba a la Argentina. Bueno, hoy eso entra en crisis. El precio que tienen que pagarle a los tenedores de pesos, a los grandes agentes económicos, para que permanezcan con esas tenencias en pesos, que es la tasa de interés, cada vez es más alta y cada vez a plazos más cortos. Entonces esto marca claramente un proceso de descomposición ya del programa económico. Un agotamiento, que es el mismo que tuvo Caputo en marzo del 2018, cuando tuvieron que, de apuro, llamar al Fondo Monetario que socorre al gobierno de Macri. Ahora, escúchame, Roberto. Sí, pero pienso, el fondo, socio de este fracaso, claramente socio, le prestó hace 2 meses, 3 meses nada más, 20.000 millones más. Hicieron este gobierno hizo todos los desaguisados posibles y esto no se sostiene, digamos, tenemos caída de los bonos, riesgo para... Nunca este tipo de modelos se sostuvo.
porque dólar que entra se lo llevan. El principal problema que tiene el gobierno es no haber acumulado reservas internacionales en el Banco Central. Es decir, todas las ofertas de divisa que tuvo, y no fueron pocas, la primera, el superávit comercial del 2024, el excedente de balanza comercial del 2024, 18.000 millones de dólares, no sabe dónde fueron a parar. Después tuvo 23.000 millones de dólares del blanqueo, último trimestre del 2024, no se sabe dónde fueron a parar. Después el sector agropecuario le liquidó el primer semestre 6.000 millones de dólares más que el semestre del 2024. Tampoco se sabe dónde fueron a parar. El fondo le dio 12.000 millones de dólares en abril. Tampoco se sabe dónde fueron a parar. Después le volvió a dar otros 2.000 millones de dólares en julio. Y devaluó un 14% en el mes de julio porque no tenía dólares. Y el ministro salió impunemente a pedir los dólares de las cajas de seguridad del colchón. Bueno, entonces uno podría decir, Caputo, así como Milei dice que los que quieren elevar el gasto público son degenerados fiscales, uno podría decir que Caputo es un degenerado cambiario. No hay dólar que le alcance. Esto entra en crisis porque se llevan todos los dólares, Luisa. Hacen una ganancia financiera de 1 o 2 puntos mensuales y se la llevan. Ahora, está claro que se la llevan, pero digamos, aún el Círculo Rojo, aún el Poder Real, que también sacó su rédito de este plan económico fugador, ya no, la impresión es que ya no lo sostiene más. Digo, cuando el gobierno dice, bueno, los mercados están inquietos ante la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo, la verdad es que el mercado está inquieto porque se da cuenta que esto es insostenible. El mercado está inquieto porque ven una corrección cambiaria abrupta por el desequilibrio que tiene el sector externo, por el incumplimiento de las metas con el fondo y porque efectivamente pueden ver una salida política desordenada que afecte el valor de sus empresas. Pensá que una corrección cambiaria abrupta te devalúa el patrimonio de las empresas y los actores locales, los agentes económicos locales, los grupos nacionales temen verse sujetos a una compra hostil por un ingreso de capitales extranjeros, por un BlackRock, por ejemplo. Entonces, viendo que una salida política y económica desordenada de este esquema los puede perjudicar mucho. Ahora, y por lo tanto entra esta discusión. Ahora, ellos la permitieron esto. Claro, son corresponsables de esta situación, digamos, no son inocentes. Pregunto, ¿se sostiene esto hasta cuándo? Hasta que los agentes económicos, como te decía antes, decidan que no hay tasa de interés que los convenza de dejar sus tenencias en pesos. Vos le estás pagando un precio y cada vez más alto, ¿no? De 30 pasaste a 50, vamos a ver qué pasa hoy. Estás pagando un precio cada vez más alto para que se queden en pesos y no vayan al dólar. El sistema, sí, los encajes además también, digo, están en... Los prepiaste a los bancos y le metiste bonos del Estado de prepo para que no tuvieran liquidez, lo cual es muy grave eso. Es muy grave desde el punto de vista económico. Ahora, va a haber un momento que alguien diga, esta renta financiera es impagable. Entonces me voy antes de que me vea perjudicado. Y ahí empieza el cambio de portafolio, como se dice en la jerga. Ahora, es grave que los bancos hoy le están ofreciendo a los ahorristas cada vez una tasa de interés más alta para que dejen sus depósitos en pesos, pero no le están diciendo que están recibiendo bonos del Estado de dudosa calidad. Entonces, un ahorrista que lo tientan con una tasa de más del 50% para que deje su plazo fijo en pesos en el banco, tendría que pensar en qué aplican esos fondos, porque el banco recibe esos fondos y compra algo o presta. Bueno, los bancos hoy están recibiendo bonos del Estado que
tienen un riesgo país de más de 800 puntos hoy. Entonces son colocaciones riesgosas. De hecho, esos bonos, el Banco Central no permite que se evalúen a valor de mercado, sino que están siendo evaluados a valor técnico, que es un valor inflado respecto del valor de mercado, para no mostrar el daño patrimonial. Entonces uno podría decir, ¿cuáles son los activos reales de los bancos y por qué le están dando esa tasa gigantesca a los ahorristas? Ahora, Roberto, mientras, digamos, transcurren estos meses, que además son meses donde lo electoral también seguramente está jugando un papel, digo, este desencanto que empieza a verse de algunos sectores respecto al gobierno de Javier Milei, ¿entendés vos que esos posibles votantes pueden ir hacia Frente Patrio? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque además hay otra cosa que ocurre cuando esto estalle por el aire, y yo creo que esto finalmente va a terminar estallando por el aire. Alguien tiene que ofrecer una alternativa, y generalmente es el peronismo el que arregla los desaguisados que hace el capitalismo salvaje, el neoliberalismo. Digo, siempre es el peronismo el que termina, digamos, actuando como un médico de emergencia, ¿no? Siempre el peronismo ha tenido que hacerse cargo de estos desastres, con suertes varias. Los ha resuelto a veces muy bien y otras no tanto, ¿no? Si tomás las grandes crisis del 89 o el 2001, tuvieron salidas distintas, pero es cierto que el peronismo tuvo que hacerse cargo de esa situación, incluso con gobiernos que abandonaban el gobierno. Ahora, en este escenario actual, el peronismo está en un proceso de renovación que provoca internas, que provoca discusiones. Si vos me preguntás a mí, yo estoy acompañando a Verónica Magario en la recorrida de campaña y la verdad que nos está yendo muy bien en lo que uno palpa de la gente y del electorado y las angustias que está viviendo el pueblo. Y yo, si vos me preguntas a mí, hay emergentes. Digo, la figura de Axel Kicillof, incluso la figura de Verónica Magario, son emergentes con capacidad de renovar el peronismo. Digo, estoy gobernando una provincia que ha sido agredida por el gobierno nacional, con recortes de fondos federales, y sin embargo han logrado sostener equilibrio presupuestario sin motosierra, haciendo obra pública, manteniendo los sistemas de salud y educación, apoyando a la población, tratando de preservar el esquema industrial en lo que se pueda. Digo, hay un modelo de gestión distinta, no es que no. Pero, bueno, hay una discusión interna del peronismo que no cierran todas a este proceso. Bueno, esto también es gravoso porque eso es lo que ha posibilitado en parte la llegada de Milei al gobierno. Digo, si no, estamos ignorando lo que ocurrió en el gobierno del Frente de Todos. Y no quiero ignorarlo, yo fui parte, así que... No, está bien, y pienso, bueno, que de alguna manera entonces, digamos, a pesar de que, digamos, imagino que se intentó hacer una autocrítica y debatir al interior, ese debate, esa discusión no está saldada, claramente no está saldada, si no sería mucho más fácil, digamos... Y sería mucho más fácil discutir en un escenario que tenés un gobierno, como te decía, en descomposición política interna, en crisis económica autoinfligida, por lo que te dije del drenaje permanente de la oferta de divisas, y con una situación social muy grave, donde además el gobierno la exacerba, agrediendo a los sectores más vulnerables. Digo, en el 2001 se armó un frente nacional, frente a un escenario donde venía un proceso de extranjerización aguda, se hablaba de dolarización, de banca offshore, del fondo poniendo un virrey a que nos administre. Las fuerzas nacionales del peronismo y del radicalismo de entonces, y concedámosle un crédito a Duhalde y Alfonsín,
bordaron un frente nacional cuyo emergente afortunadamente fue Néstor Kirchner. Bueno, este escenario todavía no se ve, pero bueno, uno tiene que confiar en las fuerzas del pueblo. Sí, habrá que confiar, apoyarse allí, trabajar y convencer a la gente para que vaya a votar, para que vuelva a involucrarse en lo que es un Y proceso. la apatía es bravo, ¿eh? La apatía es bravo porque lesiona la democracia. Claro, por eso digo, así que habrá que militar y trabajar, bueno, muchísimo, porque además, digo, de todo lo que es financiero, el país está paralizado, la economía está paralizada, hay una Es que recesión. es deliberada la política económica en eso. Mm, No pueden soltar un peso a la calle porque se va el dólar. Esto es lo que ha logrado. claro. Este estrangulamiento monetario en el cual no puede haber liquidez, en el cual los bancos no le pueden prestar al sector privado, solo pueden encajar ese dinero en el sector público, lo que está mostrando son las dificultades del plan para equilibrar el sector externo. Mm. Bueno, seguiremos viendo qué es lo que ocurre, cómo se sale de esto que nos trajo hasta aquí. Son las políticas del gobierno de Javier Milei, e insisto, del poder real en la Argentina, que lo ha sostenido hasta ahora al menos. Bueno, yo, si me permitís una autopublicidad, yo he publicado recientemente un libro Sí. sobre la inviabilidad que las élites argentinas le otorgan al país. Esta lógica de endeudamiento, fuga de capitales y crisis externa que se verifica del gobierno de Macri para acá, casi te diría en los últimos 10 años, tiene que ver con un comportamiento de un sector empresarial que no logra darle un proyecto sostenible al país, aún conservador, si querés, aún con una pauta distributiva regresiva. Es así. Bueno, se lo tendrás que regalar a las élites para ver si en algún momento cambian. No creo que les guste. Yo creo que son suicidas, no aprenden porque repiten lo mismo. Pero hasta ahora la han llevado. Lo que pasa es que hay un agotamiento del sistema político. Pensá, Luisa, que los dos últimos presidentes de la democracia, Macri y Alberto, no pudieron reelegir. Uno ni siquiera se pudo presentar. Así es. Bueno, Roberto, como siempre, abrazo, gracias por la posibilidad de escucharte. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Roberto Feletti, economista y además, obviamente, el secretario del Senado bonaerense. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo.
Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila. 14:54. Bueno, sigue el informe que está dando el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. Está hablando en este momento Roberto Sánchez, diputado tucumano por el bloque de la Unión Cívica Radical. Escuchamos un poquito qué es lo que está diciendo. Ante esta práctica. Y la otra pregunta, tiempo, si existe, diputado, por favor. Termino, muchas gracias. Si existe alguna propuesta normativa o política por parte del gobierno para regular o desalentar este tipo de candidatura. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. En uso de la palabra, diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor jefe de Gabinete de Ministros, por estar acá presente en un contexto tan complejo para el gobierno, por ende para la Argentina, cumpliendo su mandato constitucional. Voy a aprovechar estos minutos para hacer una reflexión política como presidente de una bancada. Que interviene en el dólar futuro para evitar que escale la divisa extranjera. Que aumentan las tasas a niveles estrafalarios para aspirar pesos y evitar una escalada inflacionaria de cara a octubre. Que eso trae aparejado un enfriamiento de la economía y un agravamiento de la situación del desempleo. Que las reservas con las que contamos siguen siendo precarias. Que al riesgo país no logramos domarlo y supera los 800 puntos. Que en los últimos 60 días han logrado devaluar sin pass-through, sin que eso se traslade a precios. Bueno, en fin, hay muchos opinólogos, jefe de gabinete, hay muchos profesores de economía que se pasean por los canales de televisión dando recetas de solución económica que, paradojalmente, en muchos casos, cuando les tocó gobernar, no supieron encontrarlas. Yo, la verdad, debo confesarle que comprendo que para un modelo económico y un plan económico importa e involucra también el resultado electoral de octubre. Y esta definición, muy pragmática, que dista del discurso dogmático, explica muchas de las cosas que están haciendo, señor jefe de gabinete. Bueno, ahí está hablando Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical por Córdoba. Habría que recordarle a de Loredo que gran parte de la política y este programa o plan económico que lleva adelante el gobierno lo puede y lo sostiene, porque la Unión Cívica Radical, de Loredo particularmente, ha sido muy corresponsable de las políticas que está aplicando este gobierno, acompañándolo en una cantidad de medidas, de leyes, sin voltear, sin acompañar a Unión por la Patria, en este caso, que están en el Congreso, para votar el decreto 7023, y fue copartícipe además de Loredo de la sanción de la ley bases. Así que ahora, claro, ahora todo el mundo en el gobierno, con la debilidad extrema, obviamente salen a marcar un poco la cancha. Bueno, pero no me quiero quedar con la política, vamos a terminar con lo mejor. Lo mejor es una invitación que quiero hacerte en el marco de la Semana de la Memoria y a 30 años